Bien, para continuar con nuestro curso de finanzas internacionales, la segunda fase que está integrada dentro del calendario de la segunda semana, ustedes tendrán dos actividades fundamentales que deberán de desarrollar como pendientes. La primera que tiene que ver con un test automatizado sobre algunos temas de balanza de pagos y tipo de cambio, sobre aspectos teóricos y preguntas teóricas, y también incorporará algunos cálculos de cambios de divisa. ¿Cuándo se da un proceso teóricamente hablando de lo que nosotros denominaríamos un arbitraje? Cuando los precios en un mercado no son equitativos, ni son iguales, ni justos. Es decir, aquí lo que se pretende hacer es, si nosotros tenemos un cambio de pesos mexicanos a rublos directamente, o si bien realizamos un proceso de una cadena de varias compras y ventas, por ejemplo, de pesos mexicanos a dólares, después a dólar canadiense, después a euros y después a rublos, y si existe una diferencia o una utilidad o un ahorro entre una ruta y la otra, es que existe la posibilidad de arbitraje. El arbitraje es una actividad que se desarrolla teóricamente en los mercados, que permite que los precios se ajusten a un precio real y un precio equitativo, un precio informado, y que no existan estas diferencias entre los precios, que sea un mercado eficiente y por lo tanto un mercado que sea un mercado competitivo. Yo les recomiendo que para estos casos lo que ustedes deben de revisar es la tabla que viene antes del test automatizado, para que vean los costos y las rutas que tiene cada uno de estos casos, y utilicen el bid y el ask. El bid es comprar y el ask es vender, ¿no? Entonces, nosotros tendremos que tomar en cuenta que siempre generalmente el precio de compra y el precio de venta son diferentes, y obviamente ese es el spread que determina la ganancia de lo que es el mercado cambiario, ¿no? Y de las casas de cambio también. Y después viene un caso que es de inversión extranjera y análisis de riesgo. En este caso, que de una visión asiática, lo que nosotros no debemos de perder de vista son algunos elementos fundamentales. El primero es el costo promedio ponderado de capital, que se va a generar con base en que hay tres proyectos que son mutuamente excluyentes, que son en Asia, y que el costo de financiamiento va a depender en mucho de la moneda mexicana, de cómo está el precio del dinero en México. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, además de que tenemos que hacer una tabla de amortización del préstamo, lo más importante que tiene que ver con este ejercicio es obtener el valor presente neto. Les estoy incorporando tres videos. Uno que tiene que ver sobre el costo promedio ponderado de capital, otro sobre el valor presente neto, y también les estoy incorporando otro que tiene que ver de la tasa interna de retorno. Eh, Como recordarán, cuando nosotros pedimos un préstamo o hacemos o reducimos nuestra estructura de costo de capital, existe un cambio. Es decir, hay un cambio del costo de nuestra estructura. Nosotros podemos pensar que el capitalista no cobra una tasa de interés, pero sí cobra, sí espera un dividendo que tiene que dar el negocio. Entonces, esa mixtura, esa mezcla entre pasivos y capital nos da un costo promedio ponderado de capital. No es un costo promedio, porque el costo promedio se le da el mismo peso a cada uno de los eventos. En este caso no. Cada uno de los elementos que integran el costo de capital, es decir, de los pasivos más el capital de una empresa, deberán de ser incorporados en el costo final de acuerdo al peso que tienen. No es lo mismo que en una estructura de capital de 100 millones de pesos tengamos una deuda de 1 millón de pesos o una deuda de 50 millones de pesos. Van a pesar distinto y obviamente en el precio final van a tener una diferencia. Eso está en uno de los videos que les estoy compartiendo de YouTube para que lo revisen, pero es muy importante tomar en cuenta que cuando hacemos
una nueva negociación o modificamos o pedimos un préstamo adicional, el costo promedio ponderado de capital se modifica. Ese costo promedio ponderado de capital es el costo de mantener a la empresa abierta sin que opere, es decir, solamente el costo de financiarla. Y ese costo también lo deberemos de tomar en cuenta y no está contemplado en el punto de equilibrio económico, sino en un punto de equilibrio financiero que contempla también este pago. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el primer aspecto es el valor presente neto, el costo del financiamiento en México, cómo se incorpora la nueva estructura de capital, cuál es el nuevo costo promedio ponderado de capital, que va a ser el WACC, el WACC, el costo promedio ponderado de capital, que también es el equivalente al costo de oportunidad que tiene la empresa para invertir en cualquier lugar. Por lo tanto, si este costo promedio ponderado de capital nos da del 15%, del 15%, no podremos bajo ninguna circunstancia invertir en ningún proyecto que no dé más de ese 15%, porque es el costo mínimo que nosotros requerimos para lograr incorporar a la empresa y pagarle a los dueños este costo de oportunidad, que es la oportunidad de invertir este dinero en este proyecto o en otro de los que dentro de su espectro tienen la posibilidad de hacer y ganar. Bien, el siguiente punto que debemos de tomar es el precio forward. Es importante pensar que una vez que tengamos nosotros nuestro financiamiento, tenemos que cambiarlos a la moneda local. Y en esa moneda local, al invertirlo, vamos a tener una serie de flujos cada año. Para cada año tendremos que comprar un precio forward, es decir, tendremos que tener este precio futuro que hemos garantizado en cada año. Y una vez que obtengamos los flujos de cada año, esos flujos de efectivo, tendremos que cambiarlos al precio forward de cada uno de los años en pesos mexicanos, igual que la inversión inicial, y traerlos a valor presente neto. Y debemos de elegir en este caso los pesos mexicanos como la base para llevar a cabo este proyecto. Ahora bien, existe otro factor que es el factor China. Es decir, China también nos ofrece que realicemos con recursos del gobierno, que son recursos menores en costo, y que realicemos también el proyecto con ellos. Hay que hacer entonces 3 corridas más una más con China, que no es con pesos mexicanos, sino con el peso, el yuan. Y esto nos va a determinar, esto va a ser lo crucial, es decir, los aspectos relativos a sacar las tasas, las amortizaciones de los préstamos no es relevante. Lo que es relevante es definir qué proyecto se va a quedar como proyecto fundamental. Como factor cualitativo, debemos de revisar la evaluación que tiene cada uno de los países. Es decir, los países que tienen una evaluación de A o por ejemplo de triple A son países que tienen alta estabilidad política, financiera, bajo riesgo también en su desliz cambiario, tiene una balanza de cuenta corriente positiva, o cuando menos en el corto plazo, mediano plazo diría yo, es competitiva y también es segura. Y esto va a jugar para que nosotros llevemos a cabo este proceso. Este ejercicio quizás es el más complejo, pero es sencillo si hacemos este proceso, no tendremos mayor problema. Entonces, el valor presente neto nos dirá cuál es el proyecto que más requiere, que requerimos nosotros apoyar. Solamente hay que tomar en cuenta también que los proyectos tienen distinto valor inicial, es decir, tienen distinta inversión inicial. En China se pretende una inversión mayor y eso hay que tomarlo en cuenta para el valor presente neto, pero finalmente ese será el valor que tomaremos, pero debemos de incluir los demás factores dentro del análisis final. Muchísimas gracias. Vamos a estarnos viendo pronto en la videoconferencia y en las interacciones que debamos de tener. Muchas gracias.